gusto saludarlos, Lázaro y Tony. Un placer estar aquí de nuevo con ustedes. Un saludo a toda la gente del estudio y a toda la gente bonita que nos ve desde su casa. Y así es, el día de hoy les voy a platicar un tema muy interesante y más que nada a las pacientes que se encuentran embarazadas o que a lo mejor están planeando tener un bebé a corto plazo, ya que les voy a hablar un poquito sobre los cambios hormonales que hay y cómo llegan a afectarnos mentalmente, como también el protocolo del manejo dentro de la consulta dental a las pacientes embarazadas. Y bueno, Ahí Ok. está, pues muy importante, ¿no? Que dice Sí. el inicio, el planteamiento. El planteamiento dice que hay diferentes cuidados. Obviamente se tienen que aplazar diferentes procesos por el periodo de gestación para que coincida y tienen... ¿Ya está? ¿Ya estamos? Ok, ya estamos con la doctora Parcayo para que coincida con el embarazo. Vamos, ahorita nos va a platicar. Por supuesto, vamos, adelante, doctora. una disculpa, mi micrófono estaba rozando un poquito, yo creo que no me entendía con él. Pero bueno, volvemos. Ahí está. Entonces, exactamente vamos a hablar de un tema muy interesante, más que nada las pacientes que se encuentran embarazadas o las pacientes que están planeando a futuro o a corto plazo tener un bebé, ya que hay bastantes cambios hormonales que llegan a afectar a nuestra salud bucal, como también vamos a hablar sobre el manejo dentro de la consulta dental. Y bueno, ¿qué cambios hormonales llegan a ver en nuestro cuerpo o qué tanto llega a afectar a la boca de la paciente embarazada? Bueno, desde el primer día de fecundación, la paciente empieza a experimentar un cambio fisiológico bastante considerable, que sí llega a cambiar nuestro pH de la salida de nuestra boca, la cual puede empezar a haber cambios dentro de nuestra salud bucal. Aquí lo importante, esas pacientes que se encuentran embarazadas, es importante que tengan un chequeo, un control odontológico durante todo su embarazo, ya que estos cambios hormonales pueden llegar a afectar produciendo algunas alteraciones, como los padecimientos más así que se llegan a presentar en nuestros pacientes es la gingivitis del embarazo. La gingivitis, recordemos que es la inflamación de las encías que al menor tocamiento la encía sangra. Si esta enfermedad no es atendida a tiempo, llega a la siguiente fase, que es la periodontitis. En este caso, la paciente sí puede llegar a experimentar lo que es la movilidad dental a tal grado que a lo mejor se tenga que extraer, como también puede presentar lo que es serostomía. La serostomía es la disminución de la saliva. Esto nos puede ayudar a que si teníamos una caries, esta caries avance y llegue a afectar considerablemente durante este periodo de embarazo. Otro de los padecimientos más comunes que se llegan a presentar es la erosión dental. La erosión dental, esa es la destrucción del esmalte, ese adelgazamiento. Entonces la paciente empieza a presentar o sensibilidad dental o esas fracturitas que se llegan a ver entre el diente y la encía. Esto es provocado por los ácidos gastrointestinales. Cuando los pacientes tienen mucho el reflejo nauseoso o llegan a tener una etapa donde las pacientes tienen muchas náuseas y vomitan con frecuencia, ese vómito deja esos restos de ácidos gastrointestinales en nuestros dientes, lo que provocan lo que es esta erosión. Entre otros padecimientos, estos son como que los más frecuentes que los podemos llegar a observar en esas pacientes. Y bueno, ¿cuál es el manejo del paciente, de la paciente embarazada en el consultorio dental? Primeramente que nada, la pregunta más frecuente que nos hace la paciente embarazada es, o que ellas mismas se hacen es, ¿debo de ir al dentista si tengo dolor dental durante mi embarazo o tengo que esperarme al término del embarazo, después del parto o después de los meses que ya se sienten un poquito mejor? Y la respuesta es sí. La paciente que tiene una urgencia dental como dolor e infección debe de acudir con su dentista para ser atendida, sea en la etapa en la que esté. El embarazo lo dividimos en 3 etapas, que viene siendo los trimestres. Primer trimestre, que consta del primero, segundo y tercero mes. El segundo trimestre, que consta del cuarto, quinto y sexto mes. Y el tercer trimestre, que consta del séptimo, octavo y noveno. El trimestre de menor riesgo, donde la paciente se puede atender mediante una extracción, si necesita una endodoncia, si necesita algo urgente porque la paciente está padeciendo dolor e infección, es en el segundo trimestre. Es bien importante que en este trimestre se pueda atender lo mayor posible todas las afecciones que nos están provocando dolor. Claro que si la paciente del primero o tercer trimestre llega a presentar ese tipo de malestar, pues sí se debe de atender.
Nada más aquí hay que saber que los riesgos son un poquito más altos, como también considerar la salud general de la paciente. La paciente no nada más llega a tener afección en nuestros dientes, también llegan a experimentar algunas enfermedades sistémicas como es la diabetes gestacional y como también pueden padecer preeclampsia, entre otras. Entonces, las pacientes con mayor riesgo sí se necesita una intervención intrahospitalaria para tener la atención dental y en caso de alguna emergencia poder ser intervenida inmediatamente. Las pacientes que son de bajos riesgos, que no tienen ninguna enfermedad sistémica, que todo está en control y llegan a tener ese tipo de problemas, por decir en el primero o tercer trimestre que no es tan indicado atender tratamientos muy invasivos, se pueden atender mediante una revisión de historia clínica completa, como también la interconsulta con su ginecólogo para que él nos dé luz verde y nos diga la paciente se encuentra en buen estado de salud, el feto también, etcétera, etcétera. Entonces ya podemos abordar con más confianza a la paciente con alguna afección dental, con dolor e infección. Todos los tratamientos no invasivos y de control y de prevención bucal se deben de atender durante toda la etapa del embarazo. Aquí lo importante, estas pacientitas que nos están viendo y que a lo mejor se encuentran embarazadas y que a lo mejor ellas no presentan dolor, es su chequeo y su control de prevención y de limpiezas bucales para poder así prevenir que a lo mejor si ya teníamos un padecimiento antes de embarazarnos, que se desarrolle y que llegamos a tener a lo mejor dolor, inflamación e infección. Entonces, más que nada es prevenir y llevar un control odontológico durante ese embarazo para poder así evitar la atención más invasiva. Claro que todos los tratamientos estéticos o que no producen dolor, sí se pueden llegar, o pasivos y que no producen dolor como los puentes, las coronas, un implante, todo lo que sea así como de estético o de rehabilitación, eso sí se puede esperar hasta después del parto. Todo ese tratamiento con dolor e infección se debe de atender. El menor riesgo que tenemos es en el segundo trimestre, entonces es importante que la paciente esté consciente que no nada más debemos de hacer nuestro chequeo general con el médico, con el ginecólogo, sino también llevarlo de la mano con su dentista, porque así vamos a evitar que la paciente nos llegue con inflamación, infección severa, que es lo que nos visita. La mayoría de las pacientes embarazadas que nosotros, o al menos en mi consultorio llega, son esas pacientes agudizadas. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que ya vienen con mucho dolor, que ya vienen con abscesos, con infecciones bastante severas, donde el tratamiento es un poquito más invasivo y debemos de tener un poquito más de control. Un ejemplo que nos ha llegado es la paciente con infección, con absceso. Esa paciente quiere decir que a lo mejor tenía una caries y no tuvo un control odontológico previo y la cual también nos ayuda a que esta caries avance por los cambios del pH y hormonales que hay dentro del cuerpo de la paciente embarazada, como también esa alimentación alta en carbohidratos, alta en azúcares. Es bien común que la mamá, el antojo, se me antojó que el panecito, que la nievecita, entonces va de la mano. Una higiene deficiente, una falta de control odontológico, más aparte una alimentación no balanceada y en alta en carbohidratos y azúcares, nos puede ayudar a desarrollar con más gravedad hasta el absceso o la caries, hasta a darnos que el paciente no tolere el dolor. Más aparte la paciente por el miedo o la duda que tienen de acudir o no con el dentista, pues esperan lo más que pueden y a veces vienen al octavo mes donde la paciente ya no aguante y es lo que me dice, doctora, yo me estoy esperando porque pensaba atenderme después del parto. Aquí lo importante es que ustedes sepan, que se informen, que vayan a consulta, que su médico dentista les diga qué hacer, qué protocolo, qué medidas de prevención podemos hacer para poder contrarrestar todos sus efectos y evitar precisamente presentarnos con el dentista con este problema ya tan severo. Como también es importante que sepan, claro que siempre se deben de atender, pero si lo podemos evitar es mejor, ya que la paciente cuando tiene un alto consumo de antibióticos durante la etapa de su embarazo, puede llegar a desarrollar el bebé en la formación de su esmalte algún defecto. Muchas literaturas nos mencionan que cuando un diente nada más nos sale con algún defecto del esmalte o hipoplasia, uno o dos, donde no es generalizado el problema, nos indica que la mamá probablemente tuvo infecciones
durante el embarazo en el cual tuvo uso prolongado de antibióticos. Entonces, ahí la importancia de tratar de evitar todo esto. Acuérdense que la prevención es mucho más importante que el llegar al dentista y atenderse en esa etapa del embarazo. Y claro que sí se debe, pero si lo podemos evitar, entonces es mucho mejor. Entonces, mamás que se encuentren embarazadas, pacientitas, futuras mamás, yo les invito a que acudan con su odontólogo, a que investiguen un poquito más sobre el manejo de la higiene bucal, qué alimentos podemos evitar para poder desarrollar todo ese tipo de problemas y llevar un control odontológico. Es muy, muy importante. Sus limpiezas frecuentes y pues cada, no sé, cada 3 meses, entre cada trimestre una revisión y en caso de que el doctor detecte alguna anomalía que se pueda desarrollar más grande a futuro, pues sí atenderle durante el trimestre con menos riesgo. Entonces las invito a todas las chicas que se informen, que traten de ir al consultorio dental, a que les den este tipo de pláticas de cómo podemos prevenir y cómo podemos manejarlas ontológicamente, como también les invito a la página para que puedan ver un poquito más de información, donde vamos a estar hablando un poquito del tema. Y pues bueno, eso es todo fue el día de hoy. Espero que les haya gustado mucho el tema. Ahí está, Tony. Oiga, Sí, Tony. oiga, doctora, ya nos habló sobre los pacientes. Obviamente las mujeres deben de tener cuidado bucal y deben de estar prestar mucha atención a todos los síntomas que tienen. Ya como lo mencionaba la doctora, la gingivitis se puede agudizar en esta etapa del embarazo. Como doctores, como especialistas de la salud, dicen, vi un archivo que el 50% de los doctores dentistas no aceptan mujeres embarazadas. ¿Qué tan cierto es esto? Sí, lamentablemente muchos dentistas tienen ese temor, ¿no? El miedo de no atenderlas por todas las complicaciones que puede tener esta paciente durante la atención. Aquí lo importante es sí atenderlas en el trimestre que ya les mencioné. Okay. Los trimestres, al menos en mi caso, cuando la paciente me llega en el primero y que no es una urgencia tan urgencia, nos podemos esperar hasta que llegue a su cuarto o quinto mes. Cuando la paciente llega al octavo, noveno con ese tipo de problemas, pero con dolor muy severo, si no hay infección, hacemos un tratamiento paliativo, que es como medicar, o sea, en el área de la muelita para controlar el dolor. Y eso que me mencionas, sí, muchos doctores tratan de evitarlo por todas las complicaciones que debe de haber, pero debemos también nosotros como médicos informarnos y siempre trabajar de la mano con nuestros especialistas, ginecólogos, Claro. para poder así evitar cualquier riesgo dental en el embarazo. Okay. Así es, doctora Angélica Porcayo, le agradecemos como siempre su espacio, la entrevista. Imagínate, pues, aguantarse el dolor de una muela de juicio. No, pues mejor ahí con El embarazo y luego la muela. No, Dios mío. Gracias, doctora. Buen día. A ustedes, excelente día.